ciudadana para el pueblo. Hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país. Bueno, entramos en juego, la política municipal entra en juego en una semana crucial que es la aprobación definitiva de los presupuestos municipales. Será la semana que viene, parece ser que a través de un pleno extraordinario, casi con toda seguridad, se celebrará el miércoles día 20, está todo esto por confirmar, y precisamente hoy jueves, día 14, era el último día que los grupos municipales tenían la posibilidad de presentar diferentes alegaciones, enmiendas a ese presupuesto, es decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto podría ir mejor por aquí o mejor por allí. Hoy precisamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con Victoria Morales. Victoria, buenas tardes, noches, mediodías, y con Miguel Díaz, también buenas tardes, buenas noches, mediodías, ha presentado hoy precisamente en rueda de prensa y también en el propio ayuntamiento 5 alegaciones que suponen 5 millones de euros más a ese presupuesto inicial que ha presentado el equipo de gobierno formado por el Partido Popular y por Opción Sanpedreña. Tanto la cuantía es importante, pero yo creo que más importante en estas alegaciones que presenta Izquierda Unida el carácter, por un lado, participativo, la participación social, ciudadana, el empoderamiento ciudadano del que tantas veces hemos hablado aquí, y también el carácter de justicia social, de repartición de la riqueza, de redistribución, de la ayuda y solidaridad con las personas más necesitadas. Podemos empezar, como os habéis repartido también en la rueda de prensa, un poco en la valoración política general y los presupuestos participativos como una de las alegaciones troncales, y también el carácter social de las alegaciones. Pues el que quiere empezar, que empiece. Miguel o Victoria. Bueno, pues Miguel, ¿no? Venga, Miguel. Yo os dejo los la tradición para... de la rueda de prensa. Bien, o sea, al final va a confluir el discurso con que seguro, no hay ningún problema. Lo que queremos ver, que precisamente, pues haciendo honor a esa palabra, enmienda que se hace, pues vamos a intentar enmendar estos presupuestos que, de luego, PP y OSP han hecho de espalda a la gente. Totalmente vemos, y podríamos haber presentado otras muchas enmiendas, pero evidentemente nos hemos centrado en aquellas que hemos considerado que eran, pues, troncales, fundamentales, que además están dentro de lo que es nuestra acción política prioritaria, y es, pues, la democracia participativa, la transformación y la regeneración democrática del municipio, con los presupuestos participativos como punto de lanza, y luego, pues, todo lo que tenga que ver con los derechos sociales, con la justicia social, con la atención a las personas de mayor vulnerabilidad y aquellos que más lo necesitan y que tienen el derecho de que la administración los atienda de forma preferente. Pues bien, esas alegaciones soportan un incremento presupuestario de 5 millones de euros entre 2018 y 2019, porque algunas de las partidas que incluimos son plurianuales, pero consideramos que son muy importantes, ya que, entre otras cosas, lo que queremos es recuperar fondos que desaparecen de este presupuesto 2018, porque el presupuesto que hay actualmente aprobado conllevaba una partida para presupuestos participativos en 2017, pero también otra para 2018, porque era plurianual, para de esta manera garantizar la ejecución, pues las obras tardan en diseñarse, en adjudicarse, ejecutarse, y para no perder por inejecución esos fondos hicimos la planificación en 2 años. Pues bien, hay, para empezar, un recorte ya de entrada de 1.300.000 euros de los presupuestos que se votaron en 2016 y que se tenían que hacer las obras ya en este 2018 y que no se van a ser posible porque el Partido Popular y OSP han recortado ese 1.300.000. Pero vemos que en el nuevo impulso para los presupuestos participativos solo aparecen 700.000 euros para algo que ya en lo cualitativo ya entraríamos en otro momento, y lo hemos explicado en otras ocasiones, que no hay garantía de que sean unos presupuestos participativos universales, vinculantes, los que la gente pueda tener el protagonismo total, pero en cualquier caso lo que no hay ni siquiera fondo, en lo cuantitativo aparecen 700.000 euros, que nos sigue faltando otro 1.300.000 para llegar a esos 2 millones que se comprometió el gobierno del que formaba parte Izquierda Unida con la ciudadanía, para lo que inició un proceso, hubo un proceso de recogida de 256 propuestas, etcétera. Por tanto, 1.300.000 del acumulado más 1.300.000 que tendría que haber del nuevo proceso. Estamos hablando de 2.600.000 euros que nos faltan para completar los 4 millones de inversiones decididas por los vecinos en 2 años que teníamos planificado. Por tanto, ahí es una involución que estamos viviendo en lo democrático, en lo participativo y también, pues, en el empuje a la capacidad de los vecinos de decidir y de dedicar recursos económicos
a cumplir la voluntad de la gente. Sí, porque siempre hemos dicho los presupuestos participativos que lo importante, aparte del presupuesto evidente de 2 millones de euros que se iban a destinar y que quedan recortados a 700.000, era que la ciudadanía tenía la posibilidad de no solo decidir, que esto es importante, es trascendental, sino de proponer. Y esta es verdaderamente lo revolucionario de los presupuestos participativos, ¿no? Que yo soy vecino o soy vecina, tengo la posibilidad de demandar a la administración municipal, que es la administración más cercana, levantar la mano y decir, bueno, es que yo quiero que se me arregle esta acera o que se construya aquí un parque infantil o un parque canino, o en fin, ¿no? Eso es. Una esencia de presupuestos participativos que, aparte de lo cuantitativo, que se reduce pues, de manera drástica, también en lo cualitativo, ¿no? Que es importante. Es crucial, desde luego, porque ahora se queda además el proceso en una situación pues, de inmadurez, porque no se había consolidado un ciclo completo, se había iniciado 2 procesos, uno de ellos incluso se había votado, se estaba trabajando en la elaboración también participada, no solamente deciden y proponen, sino que después el propio diseño también pasa por unos filtros de opinión, de supervisión de los ciudadanos. De debate, ¿no? Que es interesante también, claro. Que los propios participan en el propio diseño de la iniciativa. Se habéis visto, bueno, los parques, el parque que se ha previsto hacer junto al Colegio Sal Blanca, o de distintas iniciativas que fueron todos los distritos llevados a la propuesta de los vecinos. Bueno, pues eso se ha quedado paralizado y por tanto estamos viendo cómo al no completarse siquiera un ciclo, bueno, pues no se ha consolidado como un proyecto que la ciudad haya asumido como una conquista ciudadana, que es lo que hubiera sido lo ideal, y si hubiéramos terminado estos 4 años no cabe duda de que se hubieran plasmado esos presupuestos en proyectos reales, y pues cada vez, una vez que viesen lo tangible de todos estos procesos, pues hubiera habido más participación de la gente, se hubiera asumido más, y ahora sería más difícil que llegara un gobierno y con el primer soplido pues lo tumbara, ¿no? Y que es lo que ha ocurrido. Por eso es importante también el proceso de empoderamiento ciudadano que había de fondo, que no se pudo madurar ni culminar, y ahora pues el Partido Popular y el SP pues lo vienen a derribar. Si es difícil empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas tomemos el poder decisorio de ciertas actuaciones, más difícil es todavía empoderar a la ciudadanía más joven. Y precisamente este recorte en los presupuestos participativos entronca directamente con otras de las alegaciones que ha presentado Izquierda Unida esta mañana, que es la del Centro Juvenil. Centro Juvenil que emanaba directamente de la necesidad de un grupo representativo de jóvenes del municipio que exigían, pedían, solicitaban la construcción de un centro juvenil a través de los presupuestos participativos, y que nada, que no. Efectivamente, se cargan la participación ciudadana, y eso es algo que hay que darle notoriedad. Realmente estos presupuestos participativos, estos presupuestos municipales, que además los presupuestos municipales de cualquier municipio es el documento político más importante, porque es el que vincula las cuantías económicas a los proyectos que va a desarrollar y qué municipio quiere. Pues bien, aquí vemos cómo se han cargado otra de las actuaciones necesarias y además pedidas por los más jóvenes. Aquellos niños y niñas que pertenecen al Consejo de Infancia y Adolescencia, que después de meses de trabajo habían realizado y elevado esta propuesta al Pleno. Y era tan sencilla como la creación de un centro juvenil. Sí que es verdad que lo dejaban abierto a luego ir implementando todas las acciones que se pudieran hacer en el centro juvenil, pero sí que tenían claro que era necesario un espacio para los niños y las niñas desde a partir de 10 años hasta los 18, que es verdad que vemos que tienen un vacío muy grande en acciones de ocio y de lugares de encuentro seguros. Ellos han estado trabajando en esto, se ha visto la viabilidad, y no solamente se ha visto la viabilidad, sino que lo han visto tan necesario que lo han elevado a su pleno en junio de 2017. La importancia que tenía era que inmediatamente ellos mismos presentaron esta propuesta a los presupuestos participativos, y pues ya vemos cómo se frustra la ilusión de muchos niños y muchas niñas que habían puesto en esto, puesto que su propuesta no van a poder hacer esa campaña necesaria de concienciación cívica para que puedan ser votados. Entonces, pedimos en esta alegación concretamente una cuantía de 1 millón de euros para los presupuestos de 2018 y otro 1 millón para 2019, es decir,
una partida presupuestaria plurianual para que pueda ser una realidad y que realmente este ayuntamiento diga si se compromete con ese Consejo de Infancia y Adolescencia. Además, llegamos a un momento interesante para el término municipal, como es que tenemos que renovar el sello de infancia y adolescencia de UNICEF. Esta era una de las propuestas que cuando estábamos gobernando Izquierda Unida, en junio de este año, elevamos al Foro de Infancia y Adolescencia de Andalucía, y que tan buena acogida tuvo, y que otros municipios además se la llevaron anotada para que fuera realizable esos términos municipales. Y aquí vemos en Marbella cómo realmente no hay ninguna partida presupuestaria para realizar aquello que los jóvenes han pedido, con lo cual son unos presupuestos que se cargan esa participación y ese espíritu de aprovechar unos presupuestos como una herramienta útil para la ciudadanía, pues queda demostrado que estos que han hecho el PP y USP precisamente no lo son. Porque yo me pregunto, si una persona joven que forma parte de ese consejo decide con voluntariedad convencer también a sus compañeros, a sus compañeras, de que ese centro juvenil es importante, claro, que participar, además se había ampliado la participación a menores de edad, hasta los 14 años, ¿no, Miguel? En presupuestos participativos, 16. Sí, 16 años. Hasta los 16, ¿no? Sí. O sea, la posibilidad de votar, con lo que cuesta a la gente joven llevarle a tomar decisiones que ahora de repente te diga, mira, pues no hay, para esto tuyo no hay. ¿Con qué cara vamos a exigirles en un futuro de 2 o 3 años que nos voten a nosotros, que os voten a vosotros, o que participen en cualquier actividad que emane desde la administración pública, ¿no? Claro, como tú dices, además frustra en muchos espacios de la vida. El primero es que ven que lo que ellos opinan no tiene resultado, claro, con lo cual van a pensar que la juventud, nadie escucha a la juventud. Otro es la falta de transparencia y de participación, es decir, que este gobierno de PP y OSP no consideran la participación como algo fundamental en una vida de una ciudad. Eso es algo que realmente delata el modelo de actuar contra la ciudadanía, como ha dicho Miguel. Realmente son unos presupuestos que se han hecho de espaldas a la ciudadanía y tenemos datos como este para decirlo, con lo cual son dos cosas muy graves que se detectan en un presupuesto, quizás no en la cuantía, sino en el trasfondo de lo que es un presupuesto municipal. Y está claro que el trasfondo de un presupuesto municipal para el PP y OSP es hacerlo en los despachos para otros intereses, pero precisamente los intereses de la ciudadanía se quedan sobre la mesa, y esperemos que dentro de 2 años esto vuelva a retomarse, porque no queremos frustrar a la gente, queremos que la participación sea real y que esos niños y esas niñas que decidan trabajando y de forma voluntaria de hacer actuaciones que sean viables, que realmente sean una realidad, claro, efectivamente. Otro de las alegaciones que ha presentado Izquierda Unida, este presupuesto municipal, es el tema de las subvenciones a las asociaciones, que es un tema grave, sí, o sea, no solo por la implicación económica, que a todas luces también parece ser menor, muy menor en algunos casos, sino también, bueno, pues porque puede rozar la legalidad. Claro. Sí, es muy grave, y así lo dijimos en su momento, y así lo trasladamos ahora en forma de alegación. Es muy grave que además la propia ley regula cómo se deben dar las subvenciones a los colectivos de carácter social, y la Ley General de Subvenciones, en las que todos nos basamos, y también en el Plan Estratégico de Subvenciones, que por cierto, cuando estábamos Izquierda Unida, sí hicimos para 2017 y actualmente el equipo de gobierno no lo ha hecho, donde pone las bases de cómo hay que hacer ese reparto. Lo que dice claramente en su articulado es que la norma para realizar una subvención o el reparto de cuantías económicas para subvenciones tiene que ser por concurrencia pública. Lo dice el artículo 22. Efectivamente, sí, ahí está, que todas las asociaciones tengan igualdad de posibilidades para presentar sus proyectos a subvencionar, y que es la excepcionalidad y justificado por causas excepcionales la fórmula de convenio nominativo. Sin embargo, vemos que le han dado la vuelta a todo lo que habíamos conseguido nosotros. Nosotros habíamos conseguido que por justicia social todas las asociaciones en concurrencia competitiva, excepto 2 en el caso ya del año pasado, Aspandén y Cruz Roja, por el emulento que conlleva
tuvieran convenio nominativo, que la forma normal fuera subvencionar los proyectos, y así han tenido subvenciones hasta 25.000 euros para desarrollar proyectos súper interesantes. Y sin embargo todo esto se lo han cargado, han puesto en los presupuestos casi la mitad de las asociaciones que el año pasado se presentaron a concurrencia pública, este año tendrán convenio nominativo. Genera una total discriminación, porque vemos de forma llamativa que no solamente la mitad de los colectivos tienen convenio nominativo, que eso ya no sería excepcional, y creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Si la mitad... Si de 30 asociaciones, 14 la verdad es que no es la excepcionalidad, sino que además todas las que están en San Pedro, simplemente por el hecho de ser de San Pedro, tienen convenio nominativo. Aunque el servicio lo ofrezcan en San Pedro y en Marbella. Efectivamente, sea un servicio que se da para todo el término municipal, por el simple hecho de estar citas en San Pedro, tienen un convenio nominativo, y además con el agravante que en varios de los casos es discriminatorio, porque es inferior a lo que han conseguido por concurrencia pública. Es decir, es un total desbarajuste lo que han hecho con la convocatoria de subvenciones, que crea fugas por todos los lados, discriminaciones por todos los lados, incluso la posibilidad a algunas asociaciones a conseguir menos cuantía económica. Es muy grave, realmente lo vemos como algo muy grave, no es otro modelo. Quizás podrían haber encontrado la excepción, ya hay en dos, en alguna concretamente más, pero no sea la normalidad, por el porque tipo de además, servicio que ofrecen, por el número de personas que atienden. Hay una cosa muy grave, que además os voy a poner un ejemplo y todo el mundo lo va a entender a la perfección. Resulta que la Asociación de Fibromialgia de San Pedro tiene convenio nominativo, con lo cual es excepcional según lo que dicen ellos, y la Asociación de Fibromialgia de Marbella no tiene convenio nominativo. ¿Qué diferencia hay cuando son asociaciones que van dirigidas a trabajar con el mismo colectivo de personas? La única diferencia es que una trabaja con mujeres y hombres que tienen fibromialgia en San Pedro y otra en Marbella. No es una discriminación. Pues todo ese tipo de cosas que hemos visto, que creemos que lo que hacen es una convocatoria de subvenciones, que lo que vincula es el clientelismo al ayuntamiento, están absolutamente equivocados en ese planteamiento. Y nuestro planteamiento, la verdad es que no nos había generado, el primer año generó mucha incertidumbre por el desconocimiento. Sin embargo, se había normalizado y al final todas las asociaciones habían salido ganando con la concurrencia pública. Son dos modelos totalmente distintos, pero es que además el suyo roza lo que no es legal. Pues estamos hablando con Miguel Díaz, el coordinador local de Izquierda Unida, con Victoria Morales, secretaria de Acción Local, de las alegaciones que ha presentado pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida al presupuesto municipal aprobado de manera inicial por PP y USP, y que presumiblemente se aprobará pues la semana que viene en un pleno extraordinario municipal. Eran 5 alegaciones, hemos hablado de 3, de un centro juvenil, de presupuestos participativos y de las subvenciones a las asociaciones, y hay otras 2, que es la oficina de intermediación hipotecaria, asunto importante para la sociedad, sobre todo para las personas que peor lo están pasando, y la accesibilidad. Podemos repartirlo. ¿Quién quiere hablar? ¿La oficina de información hipotecaria? Si quiere yo puedo hablar de la oficina de intermediación, porque de la accesibilidad, además Miguel era copartícipe, porque llevábamos entre ambos la mesa de accesibilidad, y creo que él tiene mucho que decir sobre la accesibilidad también en ese sentido. Mira, el presupuesto, lo que hemos pedido ha sido una partida presupuestaria de poco más de 50.000 euros para llevar el proyecto del asesoramiento, del servicio de asesoramiento, de intermediación hipotecaria y acompañamiento a ocupantes de viviendas de entidades bancarias. ¿Por qué es tan importante, aunque no sea la cuantía tan grande? Es porque realmente es una herramienta que se estaba dando a las personas que realmente tienen estas situaciones y que estaba teniendo mucho resultado. El gobierno del PP y el PSOE argumentan que han hecho un convenio más económico con el Colegio de Abogados, pero he de decir que la cuestión y vincular 25.000 euros de diferencia cuando el servicio da
presta a tantas personas, a tantas familias, es que son casi 80 familias las que estaban haciendo uso de este servicio. Me parece bastante simplista el argumentar el 25.000 euros de diferencia en un presupuesto de 200 millones de euros, ¿no? Es bastante ridículo. Y lo segundo es que no dan el mismo servicio. Ahora mismo, y en las noticias lo estamos viendo últimamente, que han bajado el número de desahucios hipotecarios, pero sí que es verdad que ha aumentado el número de desahucios en alquiler y el desahucio en ocupaciones. Precisamente por la complejidad de este servicio estábamos desarrollándolo de esta forma, con este proyecto, porque damos respuesta también a esos casos que realmente no va a dar un turno de oficio en el colegio de abogados, que es cuando se tiene que judicializar. Con lo cual, consideramos que era una herramienta que daba solución a muchos más casos, a muchas más familias que la que da el colegio de abogados. Ellos, creo que con el tiempo se darán cuenta que no es cuantía suficiente, que realmente puede darse ese servicio y al final dar cobertura a muchos más y no vincular a una atención y a un asesoramiento de un abogado. Hablamos de algo mucho más grande y precisamente por eso lo seguiremos pidiendo, ese servicio tan completo. Sí, al final es ofrecer un servicio integral, porque bueno, abarca toda la parte del proceso y especializado. Claro. Esta era la diferencia sustancial. Bueno, hablamos también de la accesibilidad, es otra de las alegaciones. Desde el día 4 de diciembre, el Ayuntamiento de Marbella, como otras instituciones, está cometiendo una ilegalidad. Pues es cierto, porque no se cumple con la ley, ¿no? Que hay en materia parece rotundo, pero es que es así. Efectivamente, había una moratoria, que se le había una fecha tope, que no se podía sobrepasar, que es ese 4 de diciembre pasado. Es cierto que el trabajo del acumulado de pasividad y de falta de acción en este ámbito en los últimos años, en los que el Partido Popular ha gobernado 8, pues nos ha llevado a que no se puedan cumplir esos plazos, pero ahora estamos en una situación aún peor, y es que con el anterior gobierno pues impulsamos todo y empezamos a recuperar el tiempo perdido en esos 8 años de gobierno del Partido Popular. Se creó la mesa de la accesibilidad, se sentó a los colectivos, a las personas con diversidad funcional, para que fueran ellas las que apuntaran dónde estaba la injusticia, porque una barrera arquitectónica, una barrera sensorial son injusticias directamente, y ilegalidades ahora ya del 4 de diciembre ya sin posibilidad de demora. Ahí estuvo el Hospital Costa del Sol, por ejemplo, representado, y se dieron frutos. Ahí el hospital, pues de la mano precisamente de los colectivos como la ONCE, los colectivos de diversidad funcional, pues remodelaron todo lo que es la entrada, que no había unas plazas para personas con diversidad funcional insuficiente para los coches. Es decir, se hizo un trabajo real de beneficio tangible, concreto, directos a la ciudadanía y a un sector que tiene que tener un trato todavía preferente por parte de la administración. Pues bien, eso es lo que estábamos haciendo, y hay Victoria, pues desde el área de derechos sociales, especialmente impulsándolo, se dejó todo en marcha, y de hecho sigue el proceso para la redacción técnica de un plan de accesibilidad, empezando por los edificios municipales. El ayuntamiento mismo es que hay una barrera arquitectónica en sí mismo, las tenencias de alcaldía, biblioteca, teatro, todas estas cuestiones. Entonces, ese proyecto, que está pues en la fase técnica de redacción, será inminente su conclusión, necesita una dotación económica para que empecemos a meterle mano también a las obras y a hacerla accesible, y por eso pedimos para este 2017 de forma muy realista 500.000 euros, que aparezcan. Después son partidas que, si hubiese voluntad y buen ritmo en los trabajos, se pueden ampliar con transferencias de otras, pero esos 500.000 y la creación sobre todo de una partida, creo que es muy importante, decía Victoria, y es totalmente cierto, es el presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno. El presupuesto es donde podemos ver y hacer la radiografía de por dónde quiere el gobierno hacer su política, hacia dónde pone sus prioridades, y desde luego que aparezca eliminación de barreras arquitectónicas, 500.000 euros, sería un buen paso, pero no aparece. Dicen, seguimos estancados en la situación que llevó, que bueno, es memorable ver cómo cuando el Partido Popular hizo una de sus obras que vendió y proyectó como más exitosa, el Boulevard de San Pedro, el espacio escénico totalmente inaccesible. Y esto estamos hablando de hace 2 años, que no estaba ya la ley en marcha y estaba todo en pie, porque si no había voluntad y no se tenía en cuenta para invertir millones de euros como costó esa obra, pues ahora tampoco la tienen para ir enmendando esto en 500.000 euros. Así que es una cuestión, entendemos, de justicia, que viene de la participación
y ahí lo ponemos a que se retraten de favor de que están el Partido Popular y Opción Sanpedreña también. Estas son las 5 alegaciones que había presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida por valor aproximado de 5.129.000 euros aproximadamente, que hablaba de el centro juvenil, de presupuestos participativos, de la oficina de atención hipotecaria, de accesibilidad, de subvenciones a las asociaciones, pero también el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Victoria, se ha sumado hoy a las alegaciones del comité de empresa, ¿no? Sí. Del Ayuntamiento de Marbella. Sí, el comité de empresa nos convocó a una reunión al Grupo Municipal de Izquierda Unida, bueno, pues para trasladarnos sus inquietudes con respecto al presupuesto. Ya se reunieron con el Partido Popular y con OSP para hacerle ciertas peticiones que vinieran incluidas en el presupuesto y no ha atendido a esas peticiones, con lo cual lo van a hacer de modo de alegación. El comité en consenso tiene una serie de requisitos, pero todos se basan en una cuestión fundamental, que es que se garantice la acción social que viene recogida en el convenio. Explico para la gente que no lo sepa. Bueno, pues el convenio colectivo del ayuntamiento viene recogida una serie de partidas, de cuantías económicas para, por ejemplo, para las familias que tienen niños con discapacidad, para aquellas familias que tienen hijos o hijas estudiando fuera, distintas cuantías económicas que se fueron negociadas, fueron acordadas y ahora vienen reflejadas como derechos en el convenio. ¿Qué pasa? Que al aumentar la plantilla hay 900 trabajadores más, puesto que nosotros de forma firme decidimos que todos los trabajadores tenían que tener a igual trabajo, igual salario, hicimos la integración en el ayuntamiento de esos 900 trabajadores, esa cuantía de acción social queda insuficiente porque hay 900 personas más que pueden solicitar acogerse a esos derechos. Con lo cual es de justicia lo que solicitan, que es que realmente se cumpla el convenio en su totalidad y la acción social, y que además llegamos a un compromiso todos los grupos que conformamos la corporación municipal. Se llegó a un acuerdo al CERCLA, que es el órgano de mediación en ámbito laboral, cuestión que además también firmó el PP y OSP, cuando estábamos gobernando también Izquierda Unida, y ellos también se comprometieron a dejar en inacción, que dejara una sentencia en inacción sobre el seguro médico, siempre y cuando se cumpliera el convenio a todas vistas. Y eso simplemente es lo que piden, que parece ser que no viene recogido. Un logro que conseguimos este tripartito que estuvimos gobernando, que fue la recuperación del convenio, porque el convenio del ayuntamiento, el PP, lo congeló en 2012. Con lo cual habíamos conseguido logros para los trabajadores y ahora mismo hay que hacer un aumento, el aumento necesario para que todo el mundo pueda acceder a esa acción social. Nosotros nos sumamos y apoyamos que esa acción social pueda tener recogida y luego no se tenga que hacer vía modificaciones presupuestarias, con lo cual tiene el comité todo nuestro apoyo por nuestra parte y esperemos que también lo tenga por parte del PP y de OSP en los presupuestos. Bueno, al final es un compromiso, ¿no?, político adquirido que debería cumplirse. Efectivamente, eso se supone. En fin, bueno, hablamos todo esto de las alegaciones que ha presentado Izquierda Unida al presupuesto municipal, que decimos se aprobará presumiblemente la semana que viene, en un pleno extraordinario. Y antes de marcharnos, una pincelada última, porque hoy Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley que afecta directamente a Marbella. ¿Y por qué afecta directamente a Marbella? Porque es una proposición no de ley que habla de la calidad del empleo en el sector turístico. Totalmente, una vez más la acción institucional de Izquierda Unida está pegada a la realidad, parte de la realidad de una ciudad que es Marbella, que más de la mitad de sus fábricas cierran durante casi 6 meses al año. Esto es así, pero el 52%, ¿no? Efectivamente, hablamos de nuestros hoteles, que son las fábricas dentro de nuestro gran sector, que es el que de alguna manera pues da el timón e impulsa al resto de sectores, que es el turismo, bueno, y en este caso pues la hostelería. Pues ver esos cierres de la temporalidad, el 52% de los hoteles, más de la mitad, de entre 3 y 5 estrellas, ver que en los últimos 5 años ha crecido más de un 20% el número de visitantes, que crece más de un 12% lo que es el número de pernoctaciones, que la rentabilidad, los beneficios económicos del sector están claros,
y que por tanto ha habido más volumen de negocio, una recuperación, una bonanza, pero ¿qué pasa? Que esa bonanza no se traduce en lo que entendemos que debería ser un reparto justo de esa riqueza que genera la ciudad, que generan los trabajadores y trabajadoras. Pues vemos que en materia de empleo no hay tal recuperación y sobre todo destacar en materia de calidad del empleo, donde vemos explotación en colectivos como el de las camareras de piso, donde vemos que se trabajan más horas de las que se cotizan, donde vemos que no hay, además desde la administración, y ahí es donde desciende nuestra propuesta, medidas claras para combatir y controlar que no ocurran estos abusos. Entre otros, pues le pedimos en esa proposición no de ley, ya podremos hablar cuando se debata pues, cómo ha sido el resultado, pero más inspectores que el gobierno central tiene que poner para que haya una inspección de trabajo eficiente, no que ahora hay 5 para toda Málaga y por tanto pues se vulneran las leyes laborales, los convenios y difícilmente se combate. Luego la Junta de Andalucía, ese plan para la estacionalidad es clave, que consigamos que esté abierto cuanto más tiempo al año posible porque será más empleo durante más años y más riqueza. Y luego toda esta explotación que a nosotros nos preocupa básicamente porque defendemos los derechos de los trabajadores, tiene también una repercusión boomerang, vamos a decir, para los propios empresarios. Es decir, ahora pueden estar ganando más y mantener la misma plantilla de 5 años a base de explotar y exprimir más a esos trabajadores, pero esto va a afectar y está afectando, claro, a la calidad del producto que se ofrece. Y si el producto pierde en calidad, nuestra oferta turística va a perder en competitividad y al final va a caer, evidentemente, en detrimento Marbella y en favor de otros destinos, y eso va a acabar afectando a los beneficios y entonces no tendremos ni derechos laborales ni beneficios económicos y por tanto entendemos que es de justicia y de lógica hasta empresarial esta propuesta que hace Izquierda Unida, de buenos empresarios, que los hay y los tenemos que potenciar y agradecer esa tarea, pero la riqueza hay que socializarla, es decir, hay que repartirla y eso es lo que vamos a pedir con esta propuesta. Esto es lo que Izquierda Unida llama el turismo necesario. Totalmente necesario, yo diría ya imprescindible. Ahí, podemos cambiar, ¿no? La etiqueta y llamarlo turismo imprescindible, ¿no? Está bien, pero necesario. Turismo necesario, que es evidentemente un turismo de 5 estrellas, de calidad 5 estrellas, tiene que tener una calidad en el empleo también de 5 estrellas. Incluso una ciudad 5 estrellas, que vimos también en el foro, que no nos vale de nada si después hay un atasco, hay una falta de infraestructura de zonas verdes o de un litoral esquilmado o de unas playas que no están en las mejores situaciones. Ciudad 5 estrellas, turismo 5 estrellas, empleo 5 estrellas. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión de Miguel Díaz. Es muy navideño lo de las estrellas también. Las estrellas es siempre muy navideño y las bolas también de Navidad también son muy navideñas. Se pueden encerrar las bolas y todo. Incluso. Bueno, lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más información del ámbito local y municipal, sobre todo las acciones en las que está incidiendo Izquierda Unida en pos de la transformación de la ciudad de Marbella. Así que nos vemos.